Un momento para reconocer a estos héroes que se volvieron miembros del canal, su apoyo se agradece, espero que se diviertan con los fics. Reencarnado como una Dumbledore capítulo 71. Likes, comentarios y suscripciones se agradecen. Recuerda que los supers y miembros del canal están activados si decides apoyarme, link del fic en la descripción. El avance en la identificación de la naturaleza esencial de la maldición Maledictus abrió las puertas a nuevas investigaciones enfocadas. La sala de los menesteres se transformó aún más, y su vasto espacio ahora alberga no solo una biblioteca y un laboratorio, sino también diagramas anatómicos de sistemas nerviosos mágicos, complejos modelos aritmánticos del flujo de energía y matrices alquímicas que relucen con poder contenido. Su trabajo se convirtió en un triple ataque al problema. Hermione, con su conocimiento enciclopédico, se convirtió en la teórica del conducto, investigando runas antiguas, la succión mágica y la historia de la transferencia de almas a la magia. Estudió con detenimiento textos que describían cómo se podía extraer, contener y mover la energía mágica, buscando una forma segura y estable de crear una vía unidireccional para la maldición. Daphne, con su profundo conocimiento de la historia y la genética de los sangre pura, se convirtió en la analista de linaje. Rastreó meticulosamente el árbol genealógico de los Greengrass y, mediante correspondencia con otras familias antiguas, comenzó a mapear las apariciones de la maldición Maledictus a lo largo de las generaciones. Descubrió patrones. La maldición a menudo permanecía latente durante siglos antes de resurgir, y su virulencia parecía estar ligada a la fuerza mágica general de la generación anfitriona. Ariana, sin embargo, era la cirujana principal. Su atención se centraba en el problema central y crítico: cómo separar de forma segura la maldición parasitaria del núcleo mágico del huésped sin causar daños catastróficos. La maldición es como una astilla profundamente incrustada en el alma, explicó una noche, señalando la imagen proyectada y arremolinada de la firma mágica de Astoria. Si simplemente intentamos arrancarla, desgarraremos el alma misma. El huésped quedaría como una cáscara, mágica y espiritualmente lisiado. Probablemente por eso todos los intentos previos de una cura mágica han fracasado. Han sido demasiado brutales, demasiado directos. Pasó días en profunda meditación, explorando mentalmente el complejo entramado del ser mágico y físico de Astoria. Analizó el pestillo, el punto de conexión donde el hilo oscuro de la maldición se integraba con la falla en la magia celular del anfitrión. Era una conexión tanto neurológica como mágica, un bucle de retroalimentación donde el cuerpo físico y el núcleo mágico mantenían una conversación constante y tóxica. Necesitamos interrumpir la conversación, murmuró, mientras una nueva idea comenzaba a formarse. Necesitamos acallar la magia del anfitrión. Hermione levantó la vista de un grimorío polvoriento. ¿Ponerlo a dormir? ¿Cómo? En el mundo Mugle, dijo Ariana, mientras su conocimiento de vidas pasadas salía a la superficie, los cirujanos usan anestesia. Un compuesto químico que suprime temporalmente el sistema nervioso central, lo que les permite realizar procedimientos invasivos sin que el paciente experimente el trauma del dolor. El cuerpo sigue siendo cortado, pero el cerebro no lo registra. No se crea el recuerdo del dolor. Sus ojos se iluminaron con una repentina y brillante revelación. Eso es lo que necesitamos. No un anestésico químico, sino uno mágico. Un estado de anestesia mágica. Daphne parecía confundida. ¿Pero cómo funcionaría eso? La magia es la vida para nosotros. No intentamos suprimir la vida, explicó Ariana, con la mente acelerada mientras trabajaba en la teoría. Intentamos retraerla temporalmente. La mayor parte de la magia que realiza un mago es externa. Hechizos, encantamientos, transfiguraciones. Pero el núcleo mismo es una fuente de energía interna. ¿Y si pudiéramos desarrollar una técnica, una poción o un estado meditativo, que haga que toda la magia de una persona se retire, que se retire de la periferia de su cuerpo y se consolide por completo en su núcleo durante un período corto y controlado? Los ojos de Hermione se abrieron de par en par al comprender el concepto. Si la magia se retira, se retirará del punto de cierre. Exactamente, afirmó Ariana. La maldición quedaría aferrada a un punto de conexión inactivo. Por un instante, estaría desatada. Estaría hambrienta, buscando la energía mágica que necesita para sobrevivir. La última pieza del plan encajó con una claridad asombrosa. Y en ese momento de búsqueda, continuó Ariana, con una voz llena de una emoción serena y feroz, le presentamos una fuente de alimento más atractiva y accesible. Señaló las notas de Hermione sobre la extracción de runas. Creamos un conducto externo.
Una matriz rúnica, dibujada en el cuerpo, que se aleja del punto de cierre. Al final de ese conducto, colocamos un recipiente de contención. ¿Cómo qué?, preguntó Daphne. Algo sencillo, reflexionó Ariana. Algo mágicamente absorbente pero fundamentalmente neutral. Un trozo de pergamino preparado. Un cristal con un tratamiento especial. Extraemos la maldición, siguiendo el camino rúnico, hasta el objeto. La maldición, desesperada por energía, seguirá el camino de menor resistencia y se incrustará en el nuevo material huésped. Y luego lo sellas, susurró Hermione, con la mente llena de posibilidades. Un sello rúnico en el pergamino, que atrapa la maldición dentro. Exactamente, dijo Ariana. No destruimos la maldición, la trasplantamos. Extraemos el tumor de paciente y lo atrapamos en una placa de Petri. Una vez aislado, podemos estudiarlo y, con el tiempo, encontrar la manera de destruirlo de forma segura, sin dañar al huésped original. Era un plan de una elegancia y una audacia impresionantes. Combinaba magia rúnica ancestral, teoría alquímica avanzada y un principio fundamental tomado de la cirugía mugle moderna. Era una fusión de mundos, un tipo de pensamiento nunca antes intentado. Los desafíos seguían siendo inmensos. Tendrían que desarrollar el anestésico mágico desde cero, un proceso que implicaría pociones increíblemente complejas y técnicas de meditación. Tendrían que diseñar el conducto rúnico perfecto, uno lo suficientemente poderoso como para atraer la maldición, pero lo suficientemente estable como para no romperse bajo su energía oscura. Y la sincronización del procedimiento tendría que ser impecable, ejecutada en el breve lapso en que la magia del anfitrión se retraía por completo. Pero por primera vez, tenían más que una teoría. Tenían un procedimiento. Un plan tangible, paso a paso, que, si eran lo suficientemente hábiles y valientes, podría conducir a la cura de una antigua e incurable maldición. Las tres chicas se miraron en la silenciosa y mágica luz de su habitación secreta. El peso de lo que intentaban era enorme, pero se veía eclipsado por la intensa y brillante luz de la posibilidad. Ya no eran solo estudiantes. Eran pioneras en la vanguardia de la ciencia mágica, y estaban a punto de intentar lo imposible. Con un procedimiento viable trazado, las 2 semanas siguientes se convirtieron en un torbellino de trabajo concentrado e incansable. La sala de los menesteres se convirtió en su mundo entero. Hermione, recurriendo a su memoria casi fotográfica, perfeccionó la compleja formación rúnica, un delicado patrón ramificado diseñado para ser un señuelo suave pero irresistible para la maldición. Daphne, utilizando los extensos archivos alquímicos de su familia, se centró en el recipiente contenedor. Un pequeño disco plano de obsidiana, pulido y tratado con nitrato de plata y piedra lunar en polvo para hacerlo mágicamente poroso pero estable. Ariana, mientras tanto, asumió la tarea más crítica y peligrosa: el desarrollo del anestésico mágico. Era una poción de inmensa sutileza. No podía simplemente suprimir la magia. Eso sería un veneno. Debía persuadir al núcleo mágico para que entrara en un estado de letargo temporal y voluntario. Utilizó una base de agua destilada de un manantial mágicamente silencioso, añadió la semilla en polvo de la haba sopófora por sus propiedades somníferas y la infundió con la esencia de la luz de la luna, capturada mediante una técnica arcana de Flamel, para promover un estado de recesión reparadora. El ingrediente final fue una sola gota de su propia sangre, un catalizador para armonizar la poción con una firma mágica humana. Tras numerosas pruebas a pequeña escala con plantas mágicas, tenían un prototipo. El plan ya no era teórico. Estaba listo. Pero Ariana sabía que un plan de esta magnitud no podía ser ejecutado por 3 colegialas solas, por muy brillantes que fueran. La fase final, la extracción y el sellado de la maldición, requería un nivel de poder y control que ni siquiera ella, en su estado de agotamiento, podía garantizar. Esta no era tarea para una aprendiz. Era tarea para una maestra. Es hora, anunció una noche, colocando el diagrama final y perfeccionado del conducto rúnico sobre la mesa. Hemos hecho todo lo posible. Ahora, debemos traer a la institución. Solicitó otra reunión con el profesor Dumbledore, esta vez con la presencia de los profesores McGonagall y Snape. Insistió en que se celebrara en la sala de los menesteres, un espacio seguro. Los 3 profesores entraron en el vasto espacio secreto con expresiones que mezclaban asombro y desconcierto. Con Hermione y Daphne a su lado, Ariana presentó sus hallazgos. No fue un informe estudiantil, sino una presentación profesional revisada por pares. Hermione expuso la teoría histórica y rúnica. Daphne explicó el linaje y los componentes genéticos.
Y Ariana, con precisión clínica, detalló la naturaleza de la maldición como parásito mágico, el concepto de anestesia mágica y el procedimiento completo, paso a paso, para su extracción y contención. Los tres profesores escucharon en un profundo silencio, atónitos. Snape, el profesor de pociones, fue el primero en hablar, con un siseo bajo e incrédulo mientras examinaba la fórmula de la poción de Ariana. Esto es inaudito. Una poción diseñada para inducir la latencia del núcleo sin causar un shock sistémico, la teoría es revolucionaria. También es increíblemente peligrosa. Los riesgos han sido calculados y mitigados, profesor, respondió Ariana con calma. Usar un sifón rúnico para extraer una maldición similar a un fragmento de alma. El potencial de reacción psíquica es enorme, murmuró McGonagall, con el rostro pálido. Por eso no podemos realizar la etapa final, dijo Ariana, mirando al director. Profesor, el procedimiento requiere un mago de inmenso poder, control y experiencia para gestionar la transferencia de energía y realizar el sello definitivo. Mis propias reservas mágicas aún son subóptimas para un procedimiento tan delicado. He desarrollado el plan quirúrgico. Le pido que sea el cirujano. Dumbledore miró desde los detallados gráficos hasta los rostros de las tres jóvenes brujas que tenía delante. Vio un proyecto tan brillante, un genio colaborativo tal, que le llenó de humildad. Habían logrado en cuestión de meses lo que el mundo mágico no había logrado en siglos. Habían abordado un problema incurable y, al negarse a aceptar el dogma mágico establecido, habían ideado una solución. Una lenta y orgullosa sonrisa se dibujó en su rostro. Sería un gran honor para mí, dijo, con la voz llena de profundo respeto. Se fijó la fecha. El procedimiento se llevaría a cabo en la mansión Greendras, bajo la seguridad de los antiguos pabellones familiares. Lord y Lady Greendras, con rostros de nerviosa esperanza, dieron su consentimiento. Una tranquila mañana de sábado, el equipo se reunió en una amplia y soleada sala de la mansión. Astoria yacía en una cómoda cama, con aspecto pequeño y asustado, pero también increíblemente valiente. Sus padres y su hermana los observaban, cogidos de la mano con fuerza. Dumbledore, McGonagall y Snape estaban presentes. Sus roles habituales como profesores habían sido reemplazados por los de un equipo médico. Ariana y Hermione estaban junto a ellos, actuando como consultoras principales. El proceso comenzó. Hermione, con pulso firme, pintó cuidadosamente el intrincado conjunto rúnico sobre la piel de Astoria con una tinta especial con infusión de plata. Las líneas partían de un punto en su espalda, cerca de la base del cuello, y bajaban por su brazo hasta la palma de su mano. Ariana le administró la poción, el anestésico mágico. Ayudó a Astoria a beber el pequeño frasco brillante. Su voz era un murmullo tranquilo y tranquilizador. Será como quedarse dormida en un lugar cálido y tranquilo, explicó. Observaron cómo el aura mágica de Astoria, visible solo para los sentidos mejorados de Dumbledore y Ariana, comenzó a retroceder lentamente, retirándose de la superficie de su piel y consolidándose en una estrella densa y dormida en el centro de su ser. El núcleo está inactivo, anunció Ariana en voz baja. Profesor, la ventana está abierta. Snape, con una sorprendente delicadeza, colocó el pequeño disco de obsidiana en la palma abierta de Astoria, directamente sobre el extremo del conjunto rúnico. Ahora era el turno de Dumbledore. Se quedó de pie junto a la niña dormida, con los ojos cerrados por un momento, en profunda concentración. Luego levantó la varita de saúco, con la punta apuntando a la base del cuello de Astoria, donde la maldición estaba más fuertemente arraigada. No usó ningún conjuro. Empezó a canalizar su propia magia inmensa y pura, no como una ráfaga, sino como una corriente suave e irresistible. Creó una diferencia de presión, un vacío mágico a lo largo del sendero rúnico. Por un instante, no ocurrió nada. Entonces, un fino y retorcido hilo de oscuridad pura, como una columna de humo negro y vivo, se desprendió de la piel de Astoria. Se aferró a las brillantes líneas rúnicas, un parásito en busca de un nuevo huésped. Fluyó, lento y reticente, por el camino que Hermione había trazado, un río oscuro siguiendo su nuevo cauce. El aire se enfrió, y un débil susurro desesperado pareció llenar la habitación mientras la antigua maldición luchaba por su expulsión. La frente de Dumbledore estaba perlada de sudor. El esfuerzo de controlar la energía oscura era inmenso. Ya casi, Severus, prepara el sello. El último hilo oscuro fue arrancado del cuerpo de Astoria y fluyó hacia el disco de obsidiana en su palma. El disco pulsó una vez, una ola de energía negra que lo hizo brillar como un carbón maligno. Ahora. Ordenó Dumbledore. La varita de Snape era un borrón.
Realizó un complejo encantamiento de sellado de varias capas, cuyos conjuros eran un siseo rápido y sibilante. Una jaula de luz plateada estalló alrededor del disco, encogiéndose y estrechándose hasta quedar grabada en su superficie como una matriz permanente e irrompible de runas de contención. El frío de la habitación desapareció. El susurro opresivo cesó. Estaba hecho. Dumbledore se tambaleó hacia atrás, apoyándose en McGonagall. El esfuerzo lo había exigido incluso a él. Astoria seguía durmiendo, respirando profunda y tranquilamente, y su rostro, por primera vez, completamente libre de la sombra de cansancio que siempre lo había atormentado. Ariana dio un paso adelante y puso una mano en la frente de Astoria. Podía sentirlo. La falla en su núcleo mágico seguía ahí, la predisposición genética. Pero el parásito, la maldición misma, había desaparecido. Su magia volvía a ser suya. Más tarde, tras pasar el efecto de la anestesia, Astoria despertó. Se incorporó, con los ojos abiertos, maravillada por una sensación que jamás había experimentado. Sentía su propia magia, pura e inmaculada, cantando en sus venas. Levantó una mano y conjuró una pequeña, perfecta y brillante mariposa que revoloteó alrededor de su cabeza. Fue el primer acto de magia que realizó sin sentirse como si estuviera caminando por el barro. Ariana estaba en la puerta, observando la alegre y emotiva reunión de la familia Greengrass. Astoria, con el rostro iluminado por una alegría pura y sin adulterar, captó su mirada. Ariana le dedicó una sonrisa cálida y breve. La maldición se ha ido, Astoria, dijo. Tu magia ahora es tuya. Hizo una pausa. ¿Estás emocionada por ir a Hogwarts el año que viene? La sonrisa de respuesta de la joven fue cegadora. Por primera vez, su futuro no era una cuenta regresiva hacia una transformación monstruosa, sino un camino abierto y mágico lleno de posibilidades. Y era un futuro que le debía por completo a la chica tranquila y brillante que se había negado a creer en la palabra incurable. La noticia, cuando se conoció, no solo causó revuelo, fue un maremoto que transformó todo el panorama de la medicina mágica y la jerarquía social. Ante la insistencia de Ariana, el procedimiento no se mantuvo en secreto. Ella, con la guía de Dumbledore, coescribió un trabajo de investigación formal con Hermione y Daphne. Este no se envió a El Profeta, sino a la prestigiosa Revista Internacional de Teoría Alquímica y Mágica, la publicación académica más importante del mundo mágico. El artículo, titulado Un método propuesto para la extracción y contención de maldiciones mágicas hereditarias, Maledicti, mediante anestesia por recesión del núcleo y transferencia rúnica, era un documento denso, brillante y absolutamente revolucionario. Exponía su teoría de la maldición como un parásito mágico, detallaba el desarrollo de la poción anestésica y proporcionaba las especificaciones rúnicas exactas para el procedimiento de contención. Los tres autores aparecían claramente enumerados: Ariana Dumbledore, Hermione Granger y Daphne Greengrass. Sus nombres, junto con los de Albus Dumbledore y Severus Snape, quienes fueron reconocidos como consultores en la aplicación práctica, quedaron grabados para siempre en los anales de la historia de la magia. El artículo se publicó y el mundo mágico estalló. Al principio, hubo incredulidad. ¿Una maldición antigua e incurable, resuelta por tres adolescentes? Parecía absurdo. Pero entonces, la familia Greengrass, una de las líneas de sangre pura más antiguas y respetadas, emitió un comunicado formal a través de sus abogados, confirmando que su hija menor, Astoria, había sido tratada con éxito utilizando exactamente el método descrito en el documento. El Departamento de Regulación y Control de Criaturas Mágicas del Ministerio de Magia se vio obligado a reclasificar la maldición Maledictus de incurable a tratable. Los sanadores de San Mungo se esforzaron por comprender el nuevo paradigma. Las implicaciones sociales fueron inmensas. Familias que habían ocultado a sus hijas malditas durante siglos vieron de repente un atisbo de esperanza. El hecho de que la solución viniera de un equipo compuesto por un Dumbledore, un nacido de Muggles y un Slytherin de sangre pura fue una declaración contundente, aunque incómoda, sobre el futuro de la colaboración mágica. Los rumores también empezaron a atar cabos. La poción experimental que había salvado milagrosamente a Alice y Frank Longbottom del abismo de la locura se reexaminaba a la luz de este nuevo descubrimiento. Si bien la verdad sobre la curación directa e instintiva de Ariana seguía siendo un secreto celosamente guardado, el mundo mágico en general empezó a sospechar que esta nueva chica Dumbledore estaba en el centro de una revolución médica. Su reputación pasó de ser la de un poderoso prodigio a algo mucho más profundo. Una auténtica innovadora, una revolucionaria. En medio de esta tormenta global, de debate académico y agitación social, la vida en Hogwarts continuó.
Pero para las tres chicas protagonistas, todo había cambiado. Ya no eran solo estudiantes. Eran coautoras de un milagro. Una noche, pocos días después de su regreso al castillo, Ariana encontró a Daphne sentada sola junto a las ventanas de la lechucería, contemplando la puesta de sol. La habitual máscara de serenidad serena de Slytherin había desaparecido, reemplazada por una expresión de profunda y serena emoción. Ariana estaba de pie junto a ella, las dos observando los últimos rayos de luz que pintaban el cielo en tonos naranja y violeta. Mi padre envió una lechuza esta mañana, dijo Daphne con voz suave. Una familia en Francia, los de la Cour, tiene un primo lejano con la maldición. Están consultando a los curanderos de mi familia sobre el procedimiento. Tienen esperanza. Se giró hacia Ariana, con sus ojos azules brillando con lágrimas de agradecimiento contenidas. No solo salvaste a mi hermana, Ariana. Salvaste a generaciones de brujas que nacieron con la pena de muerte. Les devolviste la vida. Antes de que Ariana pudiera responder con su habitual explicación lógica y distante, Daphne hizo algo muy poco típico de Slytherin. Acortó la distancia entre ellas y la abrazó con fuerza y fuerza. No fue el abrazo incómodo y vacilante de una recién conocida, sino el abrazo desesperado y agradecido de alguien cuyo mundo entero había sido rehecho. Gracias, susurró Daphne, con la voz cargada de emoción. Ariana, sorprendida por el repentino e intenso contacto físico, se relajó lentamente y le devolvió el abrazo. Abrazó a su amiga, sintiendo la genuina y abrumadora gratitud que emanaba de ella. En ese momento, comprendió que esto era más que un simple proyecto de investigación exitoso. Había cambiado la realidad fundamental de familias como los Greengrass. Cuando finalmente se separaron, Ariana contempló el rostro sincero y emotivo de Daphne. No solo vio a una aliada política o una compañera de investigación, sino a una amiga que la había apoyado, confiado en ella y compartido su proyecto más ambicioso. Sus cálculos internos, que siempre habían situado a Hermione en la singular categoría de mejor amiga, requerían una actualización significativa. Hermione es mi mejor amiga, Daphne, dijo Ariana con voz tranquila pero clara, y sus ojos color vígaro de una sinceridad inquebrantable. Conectamos a un nivel de comprensión intelectual y emocional único. Es la primera amiga verdadera que he tenido. Daphne asintió, con un destello de comprensión y quizás un poco de decepción en sus ojos. Pero, continuó Ariana, mirándola a los ojos, lo que hemos logrado juntos, lo que has aportado, la confianza que me has demostrado y la lealtad que me has dado, es un vínculo diferente, pero no por ello menos fuerte. También eres mi mejor amiga. La distinción era sutil pero crucial. Hermione era la amiga de su corazón y su mente. Daphne se había convertido en la amiga de su propósito y voluntad. No era una competencia, era una expansión. Su capacidad para una alianza profunda y significativa no era un juego de suma cero. Una sonrisa lenta y brillante se extendió por el rostro de Daphne. Era una sonrisa de alegría y aceptación puras y sin adulterar. No había reemplazado a Hermione, pero se había ganado un lugar único en el círculo íntimo de Ariana. La habían visto, valorado y reclamado. Gracias, Ariana, dijo ella, recuperando la compostura pero con los ojos aún brillantes. Las alianzas deben mantenerse, dijo Ariana, con una leve sonrisa en los labios. Y las alianzas sólidas se construyen sobre la confianza mutua y un propósito compartido. Tenemos ambos. Se quedaron allí un momento más, dos poderosas jóvenes brujas de casas rivales, unidas por un proyecto secreto y una profunda y nueva amistad. El sol se ponía en su tercer año en Hogwarts, un año que las había visto enfrentarse a dementores, exonerar a un hombre inocente y curar una maldición incurable. El futuro era incierto, Voldemort seguía siendo una sombra amenazante, pero mientras Ariana permanecía allí con la lealtad de una leona de Gryffindor y una serpiente de Slytherin a sus espaldas, supo que estaba lista. Su equipo estaba reunido. Su poder crecía. Y el juego estaba a punto de volverse mucho, mucho más grande. El final del año escolar llegó con un final agridulce. Los exámenes eran una formalidad para Ariana y sus amigas, pues su verdadera educación se había llevado a cabo en habitaciones secretas y a través de descubrimientos que cambiaron el mundo. La mesa de Gryffindor celebró otra victoria en la Copa de las Casas, un triunfo que se sintió merecido y un tanto lejano, eclipsado por los trascendentales acontecimientos del año. La alegría, sin embargo, se vio empañada por una noticia que se extendió por el castillo justo antes del último día de curso. Tras la exoneración de Sirius Black y la fuga de Pettigrew, se habían planteado preguntas. Se habían reexaminado los antiguos expedientes escolares.
Y alguien, probablemente Snape, en un último acto de amargo y mal dirigido resentimiento, había filtrado información crucial al ministerio. El profesor Remus Lupin era un hombre lobo. Las consecuencias fueron inmediatas y predecibles. A pesar de la férrea defensa de Dumbledore y el abrumador apoyo del alumnado, que por primera vez contaba con un profesor de defensa contra las artes oscuras verdaderamente competente, la presión política del Consejo de Administración y de los padres, presa del pánico, fue excesiva. Lupin, con una serena dignidad que resultaba desgarradora de presenciar, presentó su dimisión. El día que debía partir, mientras guardaba su maletín desgastado en su aula, ahora vacía, alguien llamó suavemente a su puerta. Levantó la vista y vio a Ariana, Hermione y Daphne allí de pie. Nos enteramos de que se iba, profesor, dijo Hermione, con una voz cargada de genuina tristeza e indignación. No es justo. Lupin le ofreció una sonrisa cansada y amable. El mundo no siempre es justo, señorita Granger. Pero le agradezco su cariño. Su mirada se posó en Ariana, con una mirada de profundo y perdurable respeto en sus ojos. Supongo que debería haberlo esperado. Era solo cuestión de tiempo. Es una reacción ilógica y prejuiciosa basada en el miedo, más que en los datos, afirmó Ariana con calma. Tu desempeño como educadora fue ejemplar. Tu condición no impidió tu capacidad para enseñar. De hecho, tu comprensión de las criaturas oscuras te brindó una perspectiva única y valiosa. Es muy amable al decirlo, señorita Dumbledore, dijo Lupin con un suspiro. Pero la lógica tiene muy poco que ver con la política del miedo. Cerró el maletín de golpe. Bueno, eso es todo. Hizo ademán de pasar junto a ellos, una figura solitaria y digna encaminándose hacia un futuro incierto. Profesor, dijo Ariana, deteniéndolo. Su renuncia es una pérdida para la escuela. Pero no permita que genere otra pérdida más personal. Aún no ha hablado con Harry. Lupin se estremeció levemente. Yo pensé que sería mejor escabullirme sin hacer ruido. El chico ya tiene suficientes complicaciones en su vida. Ahora tiene a Sirius. No necesita que le recuerden la oscuridad que rodeó a su padre. Estás calculando mal las variables, replicó Ariana con suavidad pero firmeza. No eres un recordatorio de la oscuridad para él. Eres uno de los últimos vínculos vivos y accesibles con sus padres. Sirius es su padrino, una figura de ilusión y una nueva familia. Tú, profesor, eres su maestro. Eres quien puede contarle historias no de grandes aventuras y transgresiones, sino de momentos tranquilos en la biblioteca, del sorprendente talento de James para los encantamientos, de la bondad de Lily con un niño solitario y maldito. Eres una historia diferente. Irte sin hablar con él sería privarlo de esa conexión. Sería un flaco favor para él y para la memoria de los amigos que te aceptaron sin rechistar. Lupin la miró fijamente. Sus palabras atravesaron su propio muro de culpa y autocompasión. Tenía razón, por supuesto. Su lógica era, como siempre, inatacable. No era solo un hombre lobo, era Remus Lupin, el lunático de sus amigos. Negarle a Harry esa parte de su herencia sería un acto egoísta. Además, continuó Ariana, es imperativo que te mantengas en contacto con él. Harry ahora tiene un padrino, pero Sirius Black, a pesar de todas sus admirables cualidades, es emocionalmente inestable y ha quedado profundamente traumatizado. Harry necesitará otro mentor adulto en su vida. Una influencia serena y tranquilizadora. Una voz que le dé la razón. Estás excepcionalmente cualificado para ese papel. Ella no solo le estaba ofreciendo un consejo amistoso, le estaba asignando un deber, enmarcando su relación con Harry no como una carga, sino como una responsabilidad crucial. Una lenta y triste sonrisa se dibujó en los labios de Lupin. No se pierde nada, señorita Dumbledore, dijo. Miró a las tres chicas, la brillante Gryffindor, la leal Slytherin y su silenciosa y formidable líder. Está en buenas manos. Asintió con decisión. Tiene razón. Iré a buscarlo ahora mismo. Mientras se alejaba, con los hombros un poco más erguidos y un propósito renovado, Hermione se volvió hacia Ariana. Fue un gesto muy amable. Era lo lógico, respondió Ariana. Mantener el apoyo de Harry es una prioridad estratégica. Pero mientras veía a Lupin alejarse, su mente ya estaba en movimiento, procesando un nuevo proyecto a largo plazo. Pensó en la maldición Maleditus, un defecto en la sangre mágica. Y ahora pensó en la licantropía. El mundo mágico la consideraba una maldición oscura e incurable, una marca de monstruosidad. ¿Pero qué era realmente? ¿Un virus mágico? ¿Una enfermedad sanguínea transformadora que respondía al ciclo lunar?
¿Era realmente incurable, o el mundo simplemente había dejado de buscar una cura, conformándose con aislar a las víctimas en lugar de tratar la enfermedad? Los paralelismos entre su investigación y Astoria eran innegables. Nuevo proyecto, una voz tranquila y decidida percibió en su mente. Catálogo. Licantropía. Objetivo. Analizar el mecanismo mágico biológico de la maldición. Hipótesis. Si la maldición Maledictus es un defecto en el gen mágico, la licantropía podría ser un agente viral que secuestra la magia transformadora del huésped. Posibilidad de supresión o cura. Actualmente desconocida, pero la probabilidad es distinta de cero. El viaje en tren de regreso a Londres estuvo lleno de la típica emoción de fin de trimestre. Harry estaba absorto en su conversación con Lupin, con el rostro radiante ante la promesa de cartas y futuras visitas. Las chicas hablaron de sus planes de investigación para el verano. El futuro se extendía ante ellas, un panorama de inmensas posibilidades y peligros inminentes. Ariana miraba por la ventana el paisaje que pasaba, con la mente ya en marcha. Había resuelto el misterio de la cámara. Había curado una maldición incurable. Había enmendado una injusticia de 12 años. Pero estos eran solo los primeros movimientos de un juego mucho más grande y complejo. Voldemort seguía suelto. Pettigrew era su sirviente. Y el mundo estaba lleno de otras magias, maldiciones y dolores más antiguos y profundos que el mundo mágico consideraba incurables. Era, pensó con una leve sonrisa, un entorno repleto de objetivos. Y apenas estaba empezando. El verano después del tercer año fue una calma bienvenida y restauradora tras la tormenta. Fue una época de estudio profundo, amistad discreta y la lenta y paciente recuperación de las reservas mágicas de Ariana. Como había prometido, dividió su tiempo, creando una nueva tradición veraniega que equilibraba sus alianzas y su investigación. Empezó con 2 semanas en casa de los Granger. La vida allí era una reconfortante rutina de actividades intelectuales y placeres mundanos. Ella y Hermione pasaban largas tardes soleadas junto a la piscina, con sus tumbonas enterradas bajo pilas de libros de aritmancia avanzada y teoría alquímica. Nadaban, discutían conceptos mágicos complejos y luego se sumían en un silencio cómodo y placentero, simplemente disfrutando del calor del sol y de su mutua compañía. El señor y la señora Granger, ya completamente acostumbrados a la extraordinaria amiga de su hija, la trataban como a un miembro más de la familia. Su discreto orgullo por las 2 brillantes niñas era palpable. Después, pasó una semana en la mansión Greengrass. El ambiente allí era de un cambio profundo y esperanzador. Astoria, ahora libre de la constante y agotadora presencia de la maldición, era una niña diferente. Seguía siendo delicada, pero sus ojos brillaban de vida y risa. Seguía a Ariana a todas partes, con su adoración radiante. Ariana pasaba tiempo con ella, jugando juegos mágicos y supervisando sutilmente su progreso, recopilando datos sobre un linaje Maledictus libre de la maldición. La investigación con Daphne continuó en la gran biblioteca de Greengrass, pero ahora era menos frenética, más teórica, centrada en el objetivo a largo plazo de evitar que la maldición se transmitiera a una generación futura. Finalmente, a mediados de agosto, envió una lechuza a Harry y viajó por Flu hasta el número 12 de Grimmauld Place. La antigua casa de la familia Black fue un shock para los sentidos. Era una casa alta y sombría, impregnada de siglos de magia oscura y prejuicios contra la sangre pura. El aire estaba impregnado de un fuerte olor a polvo y descomposición, y las cabezas incorpóreas de elfos domésticos, colgadas en las paredes, miraban fijamente con ojos vacíos y vidriosos. Pero en medio de la penumbra, había vida. Sirius Black, con aspecto más sano y feliz que nunca, trabajaba incansablemente con Remus Lupin para limpiar y descontaminar la casa. Reían, intercambiaban insultos como si volvieran a ser niños de la escuela. El profundo vínculo de su amistad era una cálida luz en la opresiva oscuridad de la casa. Harry estaba allí, con una sonrisa permanente en el rostro, experimentando por fin un verdadero hogar, rodeado de los hombres que eran su último vínculo con sus padres. La presencia de Ariana era bienvenida. No formaba parte de su energía bulliciosa y caótica, sino un ancla tranquila y tranquilizadora. Se sentaba en la polvorienta sala de estar, leyendo, mientras los demás trabajaban. Su silenciosa presencia era una fuente de consuelo. Fue durante una de esas tardes tranquilas que hizo su descubrimiento. Sirius, en un arrebato de limpieza, había decidido ocuparse de una serie de vitrinas cerradas con llave en la sala de estar, llenas de una colección de objetos oscuros de aspecto desagradable. Bueno, mejor saquemos todo esto, murmuró, forcejeando con un candado oxidado. No tengo ni idea de qué coleccionaba mi vieja loca. Seguro que todo está maldito.
Finalmente logró abrir la puerta del armario y juntos, él, Harry y Ron, que estaba de visita ese día, comenzaron a retirar con cuidado los objetos. Una caja de rapé que chasqueaba ferozmente contra cualquiera que intentara abrirla, una pesada caja de música plateada que tocaba una melodía siniestra y discordante, y una variedad de otras baratijas oscuras. Mientras limpiaban un estante polvoriento, los ojos de Ariana se sintieron atraídos por un pequeño objeto escondido en el fondo. Era un pesado y ornamentado relicario de oro, con una serpentina S incrustada con brillantes piedras verdes. A los demás no les llamaba la atención, solo era otra joya vieja y fea. Pero Ariana lo sintió instantáneamente. Era un punto frío en la habitación, un vacío de magia que parecía absorber el calor y la luz del aire circundante. Le resultaba profunda y terriblemente familiar. Era la misma magia cancerosa y desgarradora que había sentido en el diario de Tom Riddle. Otro Horrocrux. El relicario de Slytherin mantuvo una expresión completamente neutral. Su serenidad interior contrastaba marcadamente con la repentina y gélida conmoción que la recorrió. La historia original había implicado una larga y ardua búsqueda de este mismo objeto. Y allí estaba, olvidado en un armario polvoriento. ¿Qué es esto?, preguntó Harry, cogiéndolo. Se estremeció de inmediato. Uf, qué asco. Probablemente esté maldito, dijo Sirius con desdén. Lo tiraremos a la basura con el resto de esta chatarra. Antes de que pudiera tomarlo, una voz frenética y ronca resonó desde un rincón de la habitación. El relicario de la señora Creacher no permitirá que el mestizo lo profane. Es un tesoro de la casa Black. El anciano elfo doméstico, Creacher, apareció con sus ojos saltones brillando con una devoción fanática. Intentó agarrar el guardapelo, pero Sirius lo interceptó. Atrás, viejo miserable. Gruñó Sirius. Su buen humor se esfumó al ver al elfo que representaba todo lo que odiaba de su familia. Mientras ambos empezaban a discutir, Ariana dio un paso al frente. ¿Puedo verlo?, le preguntó a Harry en voz baja. Harry, feliz de librarse del objeto desagradable, se lo entregó. Ella lo tomó, rozando apenas el frío metal con los dedos. La magia oscura que albergaba se retorció, percibiendo su inmenso poder, pero ella protegió su mente de sus susurros, con la concentración absoluta. Se giró hacia Sirius y Creacher, que forcejeaban. Señor Black, dijo con voz tranquila pero autoritaria, interrumpiendo la discusión. Creacher. El relicario es, sin duda, un poderoso artefacto de tu familia. Pero también está maldito con una magia del alma particularmente maligna. Corrompe a quienes lo llevan o lo tienen cerca. Creacher la miró. Su habitual desdén por cualquiera que no fuera de la línea de sangre Black contrastaba con la veracidad de sus palabras. Sabía que el guardapelo era oscuro. Su amo, Regulus, se lo había dicho. Su presencia en esta casa es un peligro, continuó Ariana. Sin embargo, destruirlo por completo también destruiría una invaluable reliquia de la familia Black. Miró directamente a Creacher. Sus ojos no reflejaban compasión, sino una comprensión clara y lógica. Serviste a Regulus Black, ¿verdad? Él fue quien recuperó este guardapelo del señor oscuro. Creacher se quedó paralizado, con los ojos abiertos de par en par. Nadie había pronunciado el nombre de su amado amo en años. ¿Cómo lo sabe la chica? Graznó. He estudiado la historia, dijo simplemente. Regulus murió intentando destruir este objeto, ¿no? Fracasó porque el fragmento de alma que contiene es demasiado poderoso. Pero te lo confió para que terminaras su obra. Levantó el guardapelo. Puedo terminar su obra. Puedo eliminar la maldición, el fragmento del alma del Señor Oscuro, sin destruir el guardapelo. Puedo purificarlo, restaurándolo como reliquia de tu casa. Entonces miró al elfo, ofreciéndole no una orden, sino una promesa. ¿Me lo confiarás, Creacher? Para honrar el último deseo de tu amo, Regulus. El anciano elfo doméstico la miró fijamente, con sus grandes ojos inyectados en sangre llenos de una tormenta de emociones contradictorias. Durante décadas, había estado sujeto a órdenes contradictorias. Proteger el relicario y destruirlo. Esta chica, esta extraña y poderosa bruja, le ofrecía una manera de lograr ambas cosas. Le ofrecía cumplir el último deseo de su amo. Con un sollozo bajo y estremecedor, Creacher hizo una reverencia tan profunda que su nariz tocó el suelo polvoriento. Creacher confiará el guardapelo de la señora a la sabia joven bruja, dijo con voz áspera. Creacher obedecerá. Sirius se quedó mirando, completamente atónito. Había pasado semanas gritándole y peleándose con el elfo, sin éxito.
Ariana, con unas pocas frases tranquilas y lógicas, se había ganado su lealtad eterna. Ariana guardó el guardapelo en una bolsa especialmente protegida que llevaba para tales contingencias. Lo mantendría en secreto por ahora. Revelar la existencia de otro Horrocrux a Dumbledore y a los demás provocaría una nueva ola de pánico y acción. Prefería trabajar en su propia línea temporal. Tenía el diario, un Horrocrux neutralizado, para estudiar. Ahora tenía uno vivo. La maldición Maledictus era un proyecto. Esto era otro. Una oportunidad para estudiar la anatomía de un fragmento de alma, para aprender a extirparlo sin destruir el recipiente. Mientras volvía a su lectura tranquila, dejando a Sirius y Harry mirando con asombro a la ahora dócil Creature, una silenciosa satisfacción se apoderó de ella. El verano estaba resultando incluso más productivo de lo que había planeado. El tablero de juego se estaba aclarando, y ella, con constancia y en secreto, retiraba las piezas más poderosas del oponente, mucho antes de que él siquiera supiera que estaban en juego.